Al lado mío, a la derecha, pero que no tiene nada que ver con la ideología. Bueno, y ahora sí, después de que ya nos contó toda la historia del 17 de octubre, vamos a empezar esta charla. Yo quiero decir que Este es el nuevo libro. Como interventor del Instituto Dorrego, para mí es un altísimo... Yo le agradezco mucho al instituto que me haya hecho este libro, ¿no? Y además me han emocionado con toda la introducción que hay en las paredes, en la radio, esa reivindicación de Perón que es tan importante para el alma popular. Que él no es peronista, pero no importa, iba a disculpar todo. Sí. Déjame presentarte, quiero decir que voy a citar a un amigo mío que se llama Mariotto, de apellido, que dice que el primer acto de corrupción del peronismo es haberle cambiado la fecha de nacimiento, en realidad la fecha de nacimiento. Claro, la cédula de nacimiento a Carlino y ponerlo el 17 de octubre. Yo, la verdad que tengo un gran honor de que estén Alfredo hoy acá con su libro, que para nosotros ha sido un gusto hacer esta edición, y naturalmente Gabriel Mariotto, que además nos va a acompañar. Cuando hacíamos la edición del libro, las chicas tuvieron la idea, me dicen, ¿por qué no haces un prólogo? Y la verdad que abrí el libro y hay un prólogo maravilloso de Norberto Galazo, y hay un par de poemas que valen la pena. Y entonces se me ocurrió que lo que había escrito valía la pena decírselo a Carlino. Ser protagonista, un raro privilegio que la vida da o quita a su antojo, sin que medie otra cuestión que el azar imponiendo su voluntad de dado, su sinrazón de naipe. Haber estado o no puede ser una decisión. Participar lo es, sin duda, pero el protagonismo nos excede y muchas veces también nos trasciende. Porque, ¿qué hubiese sido el 17 de octubre sin poetas? Y por eso por ahí andaba Carlino, los ojos limpios, las ideas claras, la adolescencia intacta y los sueños incendiados para encender la vida. El viejo Alfredo, que entonces era un pibe, que razonaba el dolor de sus iguales, la ira justa, la rabia tatuada en la trompada a tiempo. Ahí andaba la vida a tropezones, saliendo de los cortos para ingresar en la juventud apurada. Porque Perón necesitaba a los jóvenes. Con nosotros venían Rodolfo Walsh, los hermanos Besa, Funes, delegado de Terrabuzzi, los 4 hermanos Puigbo, Alejandro Olmos, los hombres de Villa Urquiza, Soldini, el petizo Barbagalo, el legendario Buceta. Recuerda a Carlino y su recuerdo, y en su recuerdo uno los ve casi barbilampiños, militantes, asombrados. Porque, ¿qué hubiese sido la plaza sin jóvenes, sin obreros? ¿Y qué el balcón sin Perón? ¿Qué hubiese sido? Y la muerte. ¿Qué hubiese sido la muerte sin Darwin Pasaponti? Pero sobre todo, ¿qué hubiese sido el 17 de octubre sin poetas, sin hombres, sin mujeres que cantaban o que pidieran un saludo para la vieja, sin patas en la fuente? Sin lealtad, porque como dice Carlino, una cosa es discutir algunos rasgos y otra es la traición. Los traidores tienen camino corto. En estas imaginaciones está Carlino. Sus razones vividas, sus historias, porque él fue protagonista, y este protagonista que tenemos acá nos invita a este lujo de palabras abrazadas y abrazadas, ceñidas tanto tiempo en su gorra, presta siempre para la reverencia, síntesis del poeta, el actor, el bailarín, el boxeador, el periodista, que aún transita cómodo, como se lo ve, todos los 17 de octubre de su vida, con la gallardía de los que no se entregan. Maestro, cómo me gustaría tener en este momento uno de sus sombreros para decirle chapó. Muy hermoso. Muchas gracias.
Bueno, y ahora los dejo con Gabriel y con Carlino. Gracias. Bueno, ahora empiezo. Yo he descubierto hoy que esta es una institución importantísima, que hay que defender la muerte, porque transmite la formación, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Y todas esas cosas son valores extraordinarios que debemos defender. En vez de estar buscando caja que no sirve para nada en la política y que además corrompe por dentro, los pudre, es mejor estar en estos lugares donde se transmite una historia verídica. Yo tengo la suerte de que vengo del nacionalismo y todo el revisionismo histórico, aquellos maestros grandes que después lo borraron del mapa, ¿no? Porque eran peligrosísimos por lo que decían, nos formamos con ellos. Entonces, cuando lo meten preso Perón, salíamos a la calle desesperados a gritar viva Perón. Venían lo de la fuga, que creo que ya les dije, era una alianza de la ultraizquierda, no de la izquierda, sino de la ultraizquierda y la ultraderecha. Había derechistas que también nos apoyaban. Bueno, los comerciantes que nunca entendieron nada, sobre todo los pequeños comerciantes, pero Guido Di Tella, que era socialista, nunca fue peronista, y me le decía, pero bueno, quiero crear tal fábrica, ¿cuántos obreros va a haber? Y bueno, vamos a poner 500 obreros. Bueno, ¿cuánto necesita tanto? Y Perón le daba el dinero. Perón ayudó a todo el mundo, no le preguntaba qué ideología tenía, ¿no? Pero a cambio de que generen trabajo, porque Perón decía, no hay que dar trabajo, hay que crearlo, porque si no, no hay trabajo para dar. Bueno, esa prédica que tuvo en trabajo y supervisión se nos metió en el corazón y salimos a jugarnos por él. Yo vi a los obreros que lloraban cuando llegaban a la plaza y cuando Perón los conmocionó totalmente. El 17 de octubre empieza mucho antes, porque mucho antes quisieron liquidarlo a Perón. Y entonces había debate en las calles, había trompadas, había garrotazos, cachiporrazos, había de todo, nos enfrentábamos. Unos como defensores de Perón y otros en contra de Perón. Esa es la pasión argentina, americana, que es distinta a la europea. De todos modos, yo estuve preso en Barcelona y vi cómo la policía rompía la cabeza a todos, ¿no? Bueno, acá es distinto, América es distinto, por eso Perón no decía que la izquierda y la derecha eran cosas europeas, que se había generado en la Revolución Francesa, que nosotros éramos otra cosa. Y Jauretche me decía a mí, que era muy amigo, primero fue de mi padre, después de mí, que Homero Mansi, que fue el verdadero ideólogo de Forja y el que crea Forja, le enseñó a él lo que era el conductor, ¿no? Él entendió al conductor gracias a Homero Mansi. Entonces yo empezaba a luchar por Perón como conductor. Tenían alguna pelea, no van a creer que era todo muy dulce. Había peleas internas, discusiones, pero Perón tenía esa genialidad de persuadir, de convencer. Otros creen que el movimiento obrero era todo peronista, no, tenían problemas, a veces no acataban, pero Perón iba toda la semana a la CGT y le daba charlas. Es decir, los persuadía de que por razones de Estado había que hacer esto, lo otro. Eso antes de ser presidente de la Nación. Después lo profundizó como presidente. Pero cuando a él lo meten preso, la gente sintió que se le caía todo el mundo abajo, que se caía el mundo. Y entonces empezó a discutir, la CGT se dividió, unos buscaban a otro coronel, dice, bueno, si no tenemos a Perón, busquemos otro coronel, ¿no? Como si todos fueran iguales. Y entonces en el debate,
no había la huelga general que todo el mundo esperaba, decretada por la CGT, porque el peso lo tiene el movimiento obrero. Por fin se declaró la huelga general, por un voto se ganó. Libertario Ferrari, que venía del anarquismo, se hizo irigoyenista, decidió con su voto que haya una huelga el 18. Pero los obreros que tienen esa intuición genial permanentemente en todo el mundo, no solo acá, advirtieron que si seguían pasando los días no hubiera habido 17 de octubre y se hubiera terminado todo. El 12 de octubre la oligarquía moviliza a los estudiantes universitarios, a toda la burguesía, juntan 70.000 personas, que era mucha gente en aquel tiempo, en la Plaza de San Martín, lo que se le denominó el picnic de la calle San Martín. ¿Por qué? Porque venían los millonarios y dejaban caviar, champán, llenaron toda la plaza de manjares exquisitos. Entonces nosotros, los nacionalistas, digo nosotros, yo acompañaba, porque yo era muy chico, pero gente mayor que yo decidió que teníamos que ir e irrumpir, que era una locura. ¿Por qué? Porque tenía una fuerza de choque armada para tomar la Casa de Gobierno y entregar el gobierno a la Corte Suprema, ¿no? Entonces nosotros entramos al grito, primero de patria sí, colonia no, y después corte no, elecciones sí, porque peronismo, no existía el peronismo, Perón exigía las elecciones, contra la entrega del gobierno a la Corte Suprema, que hubieran preparado el fraude como siempre, ¿no? Y nos agarramos a trompadas, pero como ellos eran muchos y nosotros éramos muy pocos, hicimos el gran quilombo y nos fuimos. Entonces se agarraron a tiro con la policía. Ahí muere Ottolenghi, un médico del hospital italiano, antiperonista, pero en una lucha con la policía, no con nosotros. Pero le desbaratamos que tomen la Casa de Gobierno, ¿no? La fuerza de choque armada que tenían, y se hubiera perdido todo. Entonces seguimos todos los días en la calle y forzamos, creo, a la CGT de alguna manera esa movilización que fue un epicentro del peronismo hasta hoy. La movilización es una clave revolucionaria que tiene el peronismo. Y entonces ellos decidieron, se pelearon y decidieron por un voto a favor hacer el 18. Pero ya el 15 había llegado la FOTIA de en Tucumán, el sindicato de los cañeros. Vinieron a hablar acá con Cipriano Reyes y declaran la huelga general revolucionaria, pero en una declaración teórica más que nada, porque ellos no conducían a un pueblo. Pero era importante esa declaración, que se empezó a hacer carne en la gente. Entonces, el 15 mismo, María Roldán, no Cipriano Reyes, María Roldán de Berisso, que fue muy amiga mía, ya está muerta hace muchos años, levanta a los obreros. Ella era obrera de los frigoríficos de Berisso, donde estaban casi todos los frigoríficos, norteamericanos e ingleses. Una explotación escandalosa, salarios inmorales y enfermedades traían, ¿no? Entre ellos la brucelosis. Levanta y avanzan el día 16 sobre Ensenada, y el 17 llegan a la plaza, acampan en la plaza, y María Roldán, en la Casa de Gobierno de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, se manda un gran discurso que todos los trabajadores y los empleados y los que añoraban a Perón tenían que avanzar sobre la Plaza de Mayo. Y empiezan a avanzar ya el 17 a la madrugada, y llegan a la plaza, como pueden, en camiones, en coches, en colectivos, todo a pulmón, como se hacen estas patriadas. Y van arrastrando en el camino multitud de fábricas que los
tipo repentinamente salía sin escuchar a los patrones, pues no se podía hacer huelga en aquel tiempo. Y llega a la Plaza de Mayo. Nosotros estábamos a la mañana muy temprano, digo nosotros los estudiantes secundarios, cuando empezamos a ver multitudes, porque del oeste, donde se enganchó Leopoldo Marechal, venían 50.000 personas de un solo saque, después venían más. Del sur venían cualquier cantidad. Cruzaron el riachuelo. En el riachuelo había abandonado botes en desuso porque cruzaban el riachuelo con botes. Y madera, todo un maderal que tiraban en el riachuelo como ahora tiran basura. Entonces los obreros se agarraron de los botes, de las maderas y cruzaron el riachuelo. Y estaba la policía que iba a tirar sobre la multitud. Por eso cuando cuentan, sobre todo la gente de izquierda, que fue apoyado por la policía, es absurdo. Velasco, el jefe de policía, que era peronista, estaba con Perón, coronel del ejército, estaba preso, ¿no? Entonces estaba la policía enemiga. Y la gente se le fue encima y se horrorizaron, porque era mucha gente, ¿no? Y entonces pudieron pasar hacia la Plaza de Mayo. Bueno, ya a la tarde había, qué sé yo, 600.000 personas. A la noche, porque hasta las 11 y pico de la noche seguían llegando, la gente, mucha gente que estaba en la casa, que no se había decidido salir en la fábrica o en las oficinas a hacer la huelga. Cuando vieron que llegaba Perón, que lo habían llamado, se fueron emocionados a la plaza. Así que la plaza llegaba hasta la 9 de julio. Por eso cuando se da cuenta de que entran 4 por metro, toda esa estupidez que inventa la burguesía, es todo falso, porque no era solo la plaza, eran las adyacencias, eran las diagonales, la 9 de julio, hasta ahí llegaba, estaba repleto de gente. Y bueno, lo tienen que llamar Perón porque Ábalos, que fue el jefe de la contrarrevolución junto con Bernengo Lima de la Marina, Ábalos era del GO, quiere decir que el GO se dividió. Así cuando quieren poner cosas que hizo mal, la revolución del 4 de junio, y se la atribuyen a Perón, es falsa, porque la mitad del GO se enfrentó después con Perón, no estaba de acuerdo con la nacionalización del país que estaba haciendo, que impulsaba Perón, pero no con su prédica obrerista, que era clave para Perón. Perón convenció a los militares que hacer un movimiento obrero vigoroso no era solo la defensa de los obreros, sino la defensa nacional. Que si había una invasión, no solo las Fuerzas Armadas tenían que intervenir, sino el pueblo a través de los sindicatos. Bueno, sale a la calle todo el mundo y se horrorizaron, entonces lo llaman a Perón. Perón, que era un hombre de enorme inteligencia, un estratega, le dice, bueno, yo voy a parar el incendio, pero tienen que aceptar las condiciones que yo pongo. Y entonces en el memorándum le manda renuncia inmediata de todo el gabinete, ¿no? Elecciones en pocos meses, ¿no? Que era la clave para Perón. Y otros anuncios que hizo Perón. Entonces se realiza eso y entonces Perón va y le habla al pueblo. Pero antes, tanto Ábalos como Bernengo Lima, que se asustaron, le pidieron a Mercante, que era casi el segundo de Perón, en esa patriada al 17 de octubre, que hable. Y Mercante quiso hablar y el pueblo le dijo, no, queremos a Perón, y acá, no que nos hable de lejos. Y después lo pusieron al capitán Russo, que fue un hombre clave, que nadie habla. El capitán Russo, un hombre extraordinario, que era jefe de las regionales obreras de todo el país. Entonces él, como un mes antes, estuvo llamando a todos los delegados que había que movilizar la gente, salir a la calle, y logró que mucha gente saliera. Evita se conectaba, porque Evita no era conocida el 17 de octubre.
Nadie sabía que era la mujer, ni la novia, ni nada de Perón. Había entrado en la cancha de Boca, porque Perón era hincha de Boca, a dar un puntapié inicial, pero sin aclarar. Fue como actriz. Y Evita se oficializa después del 17 de octubre, que a los pocos días Perón se casa. Pero hasta ese momento. Pero además, la cultura tan pacata que nos habían impuesto los ingleses, la mujer no podía hacer política. Ni los peronistas creían en la mujer que hacía política. Así que le era dificultoso cuando cuentan Evita. Evita tenía un rostro hermoso y muy tierno. Entonces mi íntimo amigo, que trabajaba muchos años juntos en la cultura, Carpani, la hace una mujer dura, peleando ahí en la batalla, qué sé yo. No tenía nada que ver eso con Evita. Evita lo van a ver en los retratos. Era una mujer muy dulce, muy delicada, como son las mujeres del interior, ¿no? Que son contenidas además. Tampoco Evita fue una mujer natural, como dicen, porque se llamaba Duarte igual que el padre. Y todas las hermanas de Evita también son Duarte. Y el padre era Duarte, así que no era una mujer natural. Fue reconocida por su padre. Lo que pasa es que eran extramatrimoniales, ¿no? Duarte estaba casado con otra mujer. Y en aquel tiempo nadie se divorciaba, muy poco. Por eso, pero él le amaba a la madre de Evita y tuvo 5 hijos con la madre de Evita. Así que para tener 5 hijos con una mujer, ustedes que son seres humanos, saben que hay que tener mucho amor, ¿no? Uno puede tener de casualidad un hijo nada más, pero no 5. No, esto es importante aclarar porque no se aclara nunca. Además la transforman toda en una mujer, una hija natural, no, era una hija legítima de Duarte. Bueno, entonces Perón empezó a organizar para las elecciones, que eran 3 meses más. Octubre, en febrero, el 24 de febrero eran las elecciones. No tenía partido, no tenía nada, pero... Y además no todo lo que estaba en el gobierno estaba con Perón. Entonces Perón le encarga a María Roldán, a Cipriano Reyes, la organización del Partido Laborista. Recorren el país y organizan el Partido Laborista, es decir, trae a todos los obreros que ya eran peronistas, porque el peronismo nace el 17 de octubre. El 17 de octubre no había un solo peronista, ni siquiera yo que era nacionalista. A partir del 17 de octubre todos nos declarábamos peronistas, todos los que estuvimos en la plaza y otros que adherían, una multitud adherían que no había llegado a la plaza. Mi padre, que tenía problemas, había sido expulsado por Mussolini de Italia, era socialista, tuvo muchos años en la cárcel. Acá tenía 5 hijos, dijo, si yo voy preso acá, ¿quién mantiene a los hijos? Entonces, él trabajaba con Homero Mansi, porque él se nacionalizó argentino para apoyar a Irigoyen. Y nosotros éramos de Boedo, y Homero Mansi tenía un local en Boedo, entonces él persuadía, porque tenía un gran poder de convicción, a trabajadores, empleados, intelectuales, y se los pasaba al Comité Radical de Homero Mansi. Y ese era el trabajo político que él hacía. Después se hace peronista. Pero me inhibió a mí de poder tener la doble nacionalidad, porque se nacionalizó antes que yo naciera. Entonces perdí, así que tengo que andar con el pasaporte argentino nada más. Bueno, ahí todo el mundo sintió que se había transformado, porque se hablaba de los obreros elogiosamente. 3 días antes nadie hablaba de los obreros, hablaban escondidos. Perón hace la asociación profesional porque los obreros, los sindicatos eran ilegales, lo metían preso por asociación ilícita, ¿no? Y a partir de trabajo de previsión de Perón se cambió todo. Entonces empezaron a creer todos los obreros en él porque hizo obra a favor de ellos.
Bueno, se hizo el 17 de octubre, no quiero dar más, ahora voy a leer dos o tres poemas sobre el 17 de octubre, y fue una revolución única, imposible de olvidar los que la vivimos, pero además es eterna en el corazón de todos, porque eso los padres que ni siquiera militan se lo transmiten a los hijos y los hijos a sus nietos. No, yo tengo un montón de compañeros, de amigos. Sí, mi abuela cuando hablaba de Evita era en la Resistencia. Dice, eso no hay que hablar, pero te voy a contar la historia. Y le contaba de lo que había hecho Evita. Y eso a los jóvenes les queda mucho. Quiere decir que nosotros no estamos equivocados, estamos apoyando a lo mejor de la Argentina, a los que reivindicaron y dicen, ustedes saben que los sindicatos tenían bandera roja, negra. Perón instauró la bandera azul y blanca en los sindicatos. Inclusive las listas se llamaban azul y blanca, la bandera argentina. Rescató, como ahora está haciendo Cristina, la patria, porque la patria existe, pero el imperialismo no quiere que exista, no quiere desvalorizar a todos. Por eso Jauretche dice que ningún pueblo lucha si le quebrantan la moral, ¿no? Y es así, por eso tenemos que tener bien alta y saber que la militancia es lo más alto de la cultura de un ser humano, porque aprende todos los días y conoce al enemigo. Pero otra de las cosas que hizo fue hacerle conocer al enemigo. Hizo el Estatuto del Peón de Campo, que fue una verdadera reforma agraria, ¿no? Y les obligó a los estancieros, que eran los dueños absolutos del país, Los militares respondían a los estancieros. Y la iglesia estaba muy ligada también a los estancieros. Entonces los obligó a que le den cama, porque dormían tirados en el suelo, en camastro, a que le den vacaciones pagas como a los obreros de Buenos Aires, ¿no? Y se resistía. Entonces Perón le mandaba a los militares que le allanaran la estancia y que muestren los libros a ver si cumplía con eso. Y si no cumplían, iban presos, porque con Perón no era cosa de palabra, era acción directa. Y había inspectores que todos los días iban a ver pramatologías del inspector, entonces todo lo que comíamos, tomábamos tenía que ser sano. Organizó al país, eso es la comunidad organizada. No como ahora que no se puede caminar en la provincia de Buenos Aires porque los coches a todo lo que dan no respetan la mano y lo tiran encima. Acá está el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces usted ve a cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires y no respeta. Y ahora se están acostumbrando en la capital. No, eso es la provincia de Buenos Aires. Y eso tenés que investigarlo vos y transformarlo antes que te vayas. Antes que te vayas de vicegobernador, porque termina la vicegobernación. Porque tiene un límite. Mi amigo González, el director de la Biblioteca Nacional, dijo, si gana Scioli yo no sigo, si no puede seguir. Termina el mismo día que ya asuma Scioli. ¿Es así o no? Bueno, así que todavía no lo vi, pero le voy a decir cuando lo vea. Bueno, Mariotto hizo un trabajo extraordinario y tenía una cosa muy importante que se ve que no pudo, que fue nacionalizar todos los puertos de Buenos Aires. Eso está muerto ya. No, está caminando. Está caminando, por suerte, porque por ahí vienen los sicarios, introducen la droga, los asesinos, la corrupción total. Está navegando. Está navegando. Está navegando. No, en el gobierno cuando uno llega no puede hacer todo lo que quiere, ¿no? Esto es como las armas de Perón. ¿Cómo Perón no le dio arma al pueblo? Porque Perón no la tenía en el bolsillo. Las armas las tienen las Fuerzas Armadas. Nunca se las van a entregar al pueblo, ¿no? En ninguna parte del mundo que sepa yo. Esos 20.000 revólveres que fue un invento de Feynman, de Evita, es totalmente falso. Primero, en la CGT, yo fui secretario de Cultura, no hay lugar donde esconder armas, porque son espacios abiertos y oficinas pequeñas. Ahora,
¿quién va a comprar 20.000 revólveres para enfrentar al ejército? Primero que es una concesión trotskista. El peronismo unifica, no enfrenta a nadie, menos a los obreros con el ejército, y menos Perón, que era teniente general del país y conocía el ejército como poco. Sabía que si nosotros íbamos a enfrentar al ejército no hubiera hecho polvo. Y además ese ejército se le atribuye a Evita en el año 50. Ese ejército estaba totalmente con el gobierno peronista. Se rompe muchos años después, ya había muerto Evita. Así que no había ninguna razón para comprar. Además, el ejército no se lo puede enfrentar con revólveres, porque el ejército tiene aviones, tanques, inteligencia, están preparados para todo eso. Nosotros no estamos preparados. Así que tenemos que dejar de mentir. ¿Por qué dicen eso? Porque para decir que Evita era extraordinario y Perón un boludo. Y entonces, Galazo, que vino tarde al peronismo, pero que es muy lúcido y que estaba ya, como era de la izquierda nacional, en el espíritu de lo nacional, dice que el evitismo es la última fase del gorilismo. El evitismo es la última fase del gorilismo. Los que hablan de Evita son antiperonistas. Y yo una vez estaba en televisión y me dice un amigo, yo soy evitista, sí, pero Evita no, Evita era peronista. Está en todos los libros de Evita eso. No, estos conceptos son muy importantes, que nadie los dice, pero que hay que decirlo. Evita hablaba de Perón, decía que yo le debía todo a Perón, cosa que es verdad. Evita no hacía nada que Perón no le indicara. Evita fue extraordinario. Yo tengo un libro dedicado a Evita y otro a Perón, ¿no? Porque el amor por Evita es excepcional porque hizo cosas extraordinarias. Pero el conductor se llama Juan Domingo Perón. Bueno, más o menos ese. Ahora voy a leer dos poemas. Carlino es un viejo desarrollista, frontista, que se hizo peronista cuando llegó Alfonsín. La verdadera historia de Carlino. Agarrar el micrófono. Claro, es desarrollista él. Después se hizo peronista con Alfonsín para enfrentarlo. A ver si puede. Yo ya estoy como Carlino que no lee. No tenían... Gorra de arquero de la década del 30, filósofo de arrabal y tabernas del puerto. Puede que lo que dice no siempre sea cierto, pero siempre es la verdad más verdadera. Compañero de Homero, mimado de la Eva, boxeador de los rines y los versos, más que la fe vengativa y culposa del converso, más que llevar adentro el peronismo por adentro es quien lo lleva. Sé que escribe sobre papel con tinta como todos, pero a mí me parece que escribe sobre nubes y con barro. El amor es más amor en sus poemas y el dolor, más que dolor, desgarro. ¿Cuánto tienen que aprender esos que escriben sobre mierda y con lodo? Las manchas que le manchan la tricota, las emparda con la blancura de su alma. Carlino es una furia que adentro lleva calma y es nuestro talismán para ahuyentar derrotas. El Beto Asurey. Muy bueno. No te hemos olvidado. Ustedes saben que el mismo 17 de octubre nos matan varias personas, pero el más recordado, porque militaba con nosotros el nacionalismo, es Darwin Passaponti, poeta de 16 años, que era muy amigo mío, los dos éramos estudiantes secundarios, y nos encontraba a hablar de poesía, de maestro. El padre era cuentista, anarquista era. Y lo matan ese día, me tiraron al montón, ¿no? Porque el odio se había despertado hacía mucho ya. A los camaradas Buceta, La Padula, Barbagalo y Soldini, quienes jugaron fuerte desde los arrabales el 17 de octubre. La noche de los pájaros victoriosos se desangraba de furia con la muerte Passaponti.
El poeta adolescente, Darwin, hermano, camarada, soñaba las madreselvas y cantares de la parábola que surgía implícita. Saltábamos de parias rotosos a la reconstrucción de la persona. Veníamos de las metáforas, de la consigna, nos ardían las iras acumuladas hasta encaminarnos a la rebelión. Octubre fue fruto de la necesidad. Encontramos al conductor creándolo y todo fue más fácil. Transformamos los caminos obsoletos, supimos cantar en conjunto y nos encaminaban llenos de amor. Darwin Pasaponti está presente, ayer, ahora y siempre. Camarada Pasaponti, presente. No te hemos olvidado, ni habremos de olvidarte, aquello que fuimos de la gesta, ni los continuadores. Pasaponti, presente. Otro poema, Parábolas de la multitud. Saltaban, gritaban, se encendían unos con otros. Era la llamarada de los acosados. Parecían salidos de los potreros, del empedrado popular, de calles y callejuelas ciudadanas. Eran plantas aromáticas, florecían, gritaban su perfume. Cientos, miles, más del millón de brazos con sus dedos encallados. Tenían el color de la tierra. Algunos habían llegado de mundos lejanos. El calor de sus palabras los delataba. Eran de los nuestros. Todo el sueño del latido patrio a liberar. Íbamos a la construcción del nuevo país que albergara todo. Sin élites, soñando lentamente el aire nacional, se acrecentaban en el cántico de la muchedumbre recién inventada. Una novedad en la historia de la patria. Aún a pesar del tiempo, resuena la inolvidable patria sí, colonia no. Los descamisados la desparramaron como fantasmagóricas luces. Los inconmensurables era ver brotar las flores. Con su polen del amanecer purificaba la bronca popular. Recuperábamos la voz y la presencia del clavel vuelto a su color, y las orquídeas aromatizaban un camino que lo juntara en estrepitosa multitud. Aspirábamos a lograr la ilustre palabra liberación.